que vengan conmigo por favor y abran sus Biblias en el libro de Romanos y pónganle algo de hierro metido ahí en ese libro, porque vamos a durar 1 año y medio en este libro, si el Señor no ha venido antes y si el Señor nos lo permite. Bienvenidos a todos los que nos están visitando. Gracias por acompañarnos. Hoy es un día tan especial como todos los domingos. En esta iglesia celebramos el sacrificio y la resurrección de Cristo todos los domingos. En esta iglesia todos los domingos es Navidad. En esta iglesia todos los domingos es Semana Santa. Y nos alegra de verles aquí porque hablamos del Cristo de la Biblia. Nosotros predicamos a Cristo crucificado y resucitado. Y nos alegra que cada uno de ustedes esté acá. Quiero pedirles de favor que ustedes durante la semana lean el libro de Romanos. Esta semana, orando yo por esta predicación y por ustedes, lo leí varias veces, los 16 capítulos, y me tomó un promedio de 56 minutos leerlo entero. De tapa a tapa, capítulo 1 al capítulo 16, 56 minutos. Cada vez que lo leía aprendía algo más. Y los pastores tenemos por costumbre leer el libro entero antes de predicar una sección. Y les animo a que ustedes puedan sumergirse en esta piscina de doctrina, porque es un libro muy doctrinal, pero también es un libro muy práctico y muy transformador de la vida. Es la doctrina escrita en Romanos, algunos han dicho que es el resumen de toda la Biblia. Uno de los reformadores del siglo XVI, Juan Calvino, dijo que si él por alguna razón satánica tuviera que quedarse con un solo libro de la Biblia, se quedaría sin dudarlo con Romanos. Otro de los reformadores, Martín Lutero, dijo que cuando él estaba leyendo en el capítulo 5 y entendió la justificación por la fe, él entendió que la justicia de Dios o la rectitud por la cual uno podía llegar al cielo sin pecado no era propia, sino que era prestada, era de Dios, era de Jesús, que nosotros le dimos a Jesús nuestro pecado y Jesús nos dio su rectitud. Y cuando él entendió eso, años y años de haber sido monje se le cayeron como una vasija y se le rompieron. Y él cuenta en su conversión que vio como que si las puertas del cielo se le abrieran cuando entendió el Evangelio. Otro personaje muy importante en la historia de la iglesia, John Wesley, también cuando leyendo la conversión de Agustín, y el mismo Agustín narra su conversión en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 17, cuando lee que el justo por la fe vivirá. Entendió que en el capítulo 3 dice que no hay justo ni aun uno, no hay nadie que haga el bien, todos se han desviado, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, que ninguno de nosotros es justo, sino que Dios es el que justifica. Nosotros no somos justos, sino justificados. Y cuando Agustín, narrando en el siglo IV su conversión, John Wesley, un gran personaje en la historia de la iglesia y del metodismo, entendió el Evangelio también y su vida fue transformada inmediatamente. Es decir, que a lo largo de la historia de la iglesia, el libro de Romanos ha sido una pieza fundamental, no solamente de doctrina, sino también de la práctica de la iglesia en la historia. Y nuestra iglesia, una millonésima parte del mundo evangélico, nosotros también vamos a ser enriquecidos por el estudio y el consumo, comer Romanos. Yo quiero invitarles desde hoy a que ustedes analicen este libro. Hemos pensado los pastores hemos hablado acerca de qué predicar todo este año y parte del año que viene, y nada mejor que Romanos. Hemos orado que durante la predicación de este libro haya mucha mucho músculo espiritual se nos desarrolle a todos. En diciembre engordamos mucho y ahora tenemos que hacer dieta.
Pero oramos que considerando esta serie, este libro, nos pongamos a forma mucho más, nos salga músculo espiritual, no solamente en la cabezota, que engordemos al saber más, sino que en nuestro corazón amemos profundamente al protagonista principal de este libro, que es Cristo mismo. Hemos orado también que durante la predicación de toda esta serie, muchos puedan venir a la fe. Muchos puedan creer en Cristo por primera vez o por segunda o tercera vez. Algunos que jamás han escuchado el Evangelio oyendo el libro de Romanos puedan entender, por primera vez yo entendí eso. Y algo dentro de la cabeza le haga clic. Y hemos orado que haya muchas conversiones. Así que tome este tiempo también, esta serie, para invitar a sus amigos que usted le ha predicado el Evangelio o que no le ha predicado el Evangelio. Invite a sus amigos también para que conozcan el Evangelio en cada detalle que hay en el libro de Romanos. Pero que también, si usted conoce a Cristo, ha oído el Evangelio, usted alguna vez se arrepintió de sus pecados y usted entendió que Jesucristo murió por usted en la cruz, que cuando Él resucitó también te regaló a ti la victoria de la resurrección que algún día tendremos. Si usted alguna vez entendió eso, pero de repente se fue enredando con las cosas del mundo y se distrajo más tratando de ganar dinero en vez de buscar las cosas de la fe, y cuando se dio cuenta estaba lejos del Señor y ya no te pesaba pecar, y ahora estás tan lejos de Cristo que no haya cómo devolverte. Hemos orado también que este libro sirva para que los hijos pródigos vuelvan a la casa del Padre. Hemos orado que este libro sirva para animar a la iglesia a amar a Cristo más. No solamente entender cada detalle hermenéutico que en este libro está, sino que este libro sirva para engordar, para engrosar y fortalecer y robustecer la fe de todos los presentes. Y así que les invitamos a todos ustedes a considerar desde hoy hasta junio del año que viene este libro poquito a poco y de mordida a mordida y del versículo a versículo y palabra por palabra. Así que si aquí yo les he dicho algo que a ustedes les interesa, venga todos los domingos, invite a algunos amigos y lea por favor el libro de Romanos durante la semana. Hoy vamos a considerar solamente el primer versículo, Romanos 1:1. Vean lo lento que vamos a ir. Romanos 1:1 tiene 3 partes. Pero vamos a leer el capítulo entero para que sepan, para que vean lo profundo de este libro. Y vamos a leer Romanos 1 y vamos a entender mucho de lo que el libro dice, porque el versículo 17 de este capítulo 1 es parte del resumen del libro de Romanos. ¿Okay? Nosotros tenemos por costumbre leer en la versión Reina Valera contemporánea, pero usted puede leerlo en la versión que usted tenga ahí, nos sigue con los ojos y es bastante parecido. La versión contemporánea es más latinoamericana, habla como nosotros y así que es bien fácil de leer. Romanos capítulo 1 entero. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer la fe. Entre esas naciones están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. A todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios, que fueron llamados a ser santos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. En primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, y porque su fe se difunde por todo el mundo. Dios, a quien sirvo con todo mi corazón predicando el evangelio de su Hijo, es testigo de que los recuerdo siempre en mis oraciones y de que en ellas les ruego que, si es su voluntad, me conceda que por fin pueda ir a visitarlos. Porque deseo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean fortalecidos. Es decir,
para que nos fortalezcamos unos a otros con esta fe que ustedes y yo compartimos. Pero quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me propuse ir a visitarlos para tener también de entre ustedes algún fruto, como entre los otros hermanos no judíos. Pero hasta ahora he encontrado obstáculos. Estoy en deuda con todos, sean griegos o no griegos, sabios o no sabios. Así que por mi parte estoy dispuesto a anunciarles el Evangelio también a ustedes, los que están en Roma. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables, sin misericordias. Y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también que se regodean con los que la practican. ¡Wow! ¿Están listos para este año y medio? Vamos a orar. Señor Dios bueno, grande, poderoso, eterno, sublime, es a ti que venimos desde hoy, Señor. Y nos ponemos en tus manos para este año y medio considerando este libro. Señor, no queremos pasar por alto ninguna de tus verdades en este libro. Ayúdanos, Señor, a abrazar la fe de Jesucristo. Y al considerar toda esta carta, Señor, amarte más a ti. No permita que solo crezca nuestra cabeza. No permita que solo se llene nuestra mente de información, sino que toda esta grandeza, todo el reconocimiento de la fe en Jesucristo, todo el poder del Evangelio de salvación, también nos edifique el corazón, la vida, y cada célula de nuestro ser tiemble al conocerte a ti, Señor. Y nuestras rodillas y nuestros corazones se inclinen ante ti. Que nuestras manos se alcen a ti. Que nuestra voz grite las glorias de Cristo en todo este año, Señor, y para el resto de nuestra vida, para que tú llames o vengas por nosotros, podamos reconocer que solo en Cristo hay vida eterna. Ayúdanos, Señor, por favor, a los que vamos a predicar, a los que vamos a tomar nota, a los que vamos a invitar a otros, a los que vamos a reconocer nuestra posición ante ti. Permítenos, Señor, bendiciones de las cuales podamos darte gracias y adorarte a ti por ellas.
Te necesitamos, Señor. En esta hora rogamos tu bendición sobre los presentes. Que tú nos edifiques con tu palabra. Nos ayudes a conocer no solamente a Pablo, sino también a Cristo nuestro Señor. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les dije, vamos a ir lento en este libro y hoy vamos a hablar nada más del primer versículo. Yo voy a darles 3 partes para este primer versículo. Es la postura, la posición y el propósito de Pablo. Porque quien escribe esta carta, o mejor dicho, quien dicta esta carta, ya les voy a decir por qué, si ustedes me acompañan. Ustedes ven que quien escribe empieza diciendo yo, Pablo. Pero si ustedes van al final del libro, en el 16:22, ustedes van a ver quién recibió el dictado de Pablo. Ustedes ven en el 16:22 que dice, yo Tercio, que escribí la carta, les saludo en el Señor. Es decir, que Pablo es el que, inspirado por el Espíritu Santo, recibe la información de parte de Dios y le dicta a un amanuense. Un amanuense es uno que escribía a mano, porque antes no existían las laptops. Ni tampoco existían las impresoras, así que los escribas eran las impresoras de aquellos días que todo lo imprimían a mano, escribas, por eso se llamaba escriba, todo lo que lo copiaban, los copistas eran los escribas. Y también los amanuenses eran los que recibían los dictados, eran como los secretarios de los que escribían. Entonces, Tercio escribe la carta, Pablo quien la dicta, el Espíritu Santo quien la enseña, pero la carta está dedicada a una iglesia, a una gente llamados los romanos. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 1, versículo 1. Y ustedes ven que desde la primera palabra, yo, Pablo se presenta como 3 cosas. Primero, siervo de Jesucristo. Segundo, llamado a ser apóstol. Y tercero, apartado para el evangelio de Dios. Vamos a considerar esas 3 partes. Dicho sea de paso, Pablo nunca había ido a Roma. La única vez que fue, allí murió. Su 4º viaje misionero, allí le cortaron la cabeza. Y Pablo, a lo largo de la carta, ustedes se van a dar cuenta que Pablo quería, por 2 razones, que en Roma hubiese una iglesia. Primero, porque era la capital del imperio. Era la capital del imperio. En aquel momento se llamaba el Imperio Romano. Y allí es donde el evangelio se explota para todo el mundo. Y ustedes se dan cuenta en el libro de Hechos, al final, que Pablo saluda a los de la casa del emperador. Porque el evangelio había penetrado tanto la ciudad que hasta en la casa del emperador y en el palacio había una célula. Y ustedes van a notar que Pablo quería hablar con los de Roma y visitar a Roma para tener algún fruto de parte de ellos, según el versículo 13, en el capítulo 1, pero también para predicarles de manera que él pudiera seguir hasta España. Él quería ir a España, quería ir a Madrid. Pero nunca llegó. Nunca llegó. Y posiblemente por eso no tenemos una carta en toda la Biblia que sea primera o segunda a los hispanos. Porque Pablo quería ir a España, pero nunca llegó. Así que él escribe a los de Roma, vengan conmigo por favor al capítulo 2 de Hechos. ¿Quiénes eran esta gente que estaba en Roma? ¿Quiénes eran los que estaban en Roma? Bueno, en el capítulo 2 de Hechos, cuando aquel día de Pentecostés, ustedes ven en el capítulo 2, donde estaban todos los que en el versículo 10, capítulo 2, versículo 10, estaban todos los de Frigia, Panfilia, Egipto, todas las regiones de África, los que están más allá de Cirene, y también están
los romanos que viven aquí. Es decir, que los teólogos se consideran que los romanos a quien Pablo le escribe eran aquellos que inicialmente estaban en Pentecostés y recibieron el evangelio en su propio idioma y luego se fueron a Roma para vivir en Roma. Son la gente que vivía en la capital, como ustedes. Así que esta es una carta muy, muy interesante en la cual Pablo, que nunca fue a Roma, Pablo escribe esta carta a los romanos, la escribe desde Corinto, y Pablo se la escribe y está en la posición que está la carta en la Biblia, porque es la carta más larga de todas. Y es luego de los evangelios y luego la historia de Hechos, es la primera carta que está porque es la más larga de todas, la más gruesa, con más contenido bíblico, y es la que han usado los reformadores, Lutero, Calvino, y muchos de los otros reformadores para escribir los comentarios más gruesos y más pesados en doctrina de toda la historia de la iglesia. Así que usted hará bien en considerar la carta de Pablo a los romanos, aprenderse las divisiones. Ustedes van a ver que el libro tiene 3 divisiones, indiferentemente de su tamaño. Del 1 al 11 es mucha doctrina, del 12 al 15 es mucha práctica, el capítulo 16 es simplemente saludos a los hermanos y despedida final. Ustedes van a ver que en el capítulo 1, 2 y 3, Pablo habla de la culpabilidad y de la pecaminosidad de los gentiles, de los judíos y de todos los hombres. Tanto así que en el capítulo 3, versículo 23, aquel versículo famoso que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 4, 5 y 6, Pablo da detalles acerca de la justicia de Dios por la fe en Cristo, lo que las grandes doctrinas de la Biblia lo llaman la justificación por la sola fe, no por obras. Este libro destruye varios argumentos humanistas como el libre albedrío y la justificación por las obras, la salvación por ser bueno, por hacer cosas buenas. Este libro destruye las raíces del humanismo y nos hace depender de Cristo y de Cristo solamente. Ustedes se dan cuenta casi en el medio del capítulo 1 que hay gente, no solamente hoy, y no solamente en Roma, y no solamente en el Vaticano, gente que cambia la gloria de Dios por cosas visibles como semejanza de hombres o de mujeres, o de cuadrúpedos, o de serpientes, de reptiles, hablando claramente de los humanistas y de los idólatras que cambian la gloria de Dios por semejanza de criaturas. Y eso no solamente en aquellos días, sino hoy también. Usted ve que en el 4, 5 y 6 habla claramente acerca de la justificación que Dios obra en el pecador por lo que Cristo hizo y no por lo que nosotros hemos hecho. Y no hay condenación, dice el capítulo 8, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. La seguridad de la salvación en este libro usted la va a disfrutar. Y a pesar de que usted haya sido peor que Hitler, usted tiene tanta esperanza como el ladrón en la cruz. A pesar de que si usted haya sido la Madre Teresa de Calcuta, usted tiene tanta necesidad de Cristo como el ladrón en la cruz. Y a pesar de que usted haya sido ni Hitler ni la Madre Teresa de Calcuta, usted va a encontrar en este libro la justificación por la fe, mediante la fe, solo por gracia, mediante fe. En este libro va a encontrar la definición de la gracia. Que muchos usan la gracia como para llenar cualquier cosa bonita que usted quiera decir. Pero que usted va a encontrar en este libro la descripción de la gracia. Y no se la pierda, porque eso va a tocar como dentro de 3 meses. En los capítulos 7 y 8 hay un contraste increíble entre lo difícil que es ser cristiano y la garantía que tenemos en Cristo. El capítulo 7 es una paradoja increíble de Pablo al confesar qué difícil es ser cristiano. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice después en el capítulo más adelante. Pero lo difícil que es ser cristiano cuando el Espíritu dentro de mí
quiere alabar a Cristo, pero el cuerpo no colabora. Yo no sé si a ustedes se le parece a Pablo, ustedes dirán que sinvergüenza ese Pablo. Pero es que nosotros también estamos en el mismo cascarón. Hay un espíritu que conoce la grandeza, la majestad, la dignidad y la belleza de Cristo, pero el cuerpo no colabora. La naturaleza pecaminosa, los ojos, las manos, el Facebook, el Instagram. Este cuerpo no colabora para amar a Cristo. Y Pablo dice, lo que yo quiero hacer es precisamente lo que no debo. Pero lo que sí tengo que hacer, el cuerpo no quiere. Mi cuerpo está vendido al pecado, pero mi espíritu ama al Señor. Eso es increíblemente difícil ser cristiano. Y por eso es que la maldición del 7 se cura con la bendición del 8. Y ese cuerpo de capítulos en el 7 y del 8 es increíblemente consolador para los que estamos en un cuerpo como el tuyo y como el mío. Después en los capítulos 9, 10 y 11 Pablo habla de la elección, la predestinación y las grandes doctrinas de Israel y de la iglesia y el plan de Dios para el Israel étnico. Pero después en el capítulo 12 habla de los dones y la vida corporativa de la iglesia. En el capítulo 13 habla de la sujeción a las autoridades. En el capítulo 14 habla de las diferencias de opiniones, cómo manejar las diferencias de opiniones entre nosotros. En el capítulo 15 también habla de las doctrinas de la iglesia y de cómo vivir juntos. En el capítulo 16 termina con una declaración, un saludo increíblemente tierno para sus amigos que posiblemente más nunca vio. Así que si usted le he nombrado algo por lo cual usted está interesado, venga todos los próximos 76 domingos, que aquí vamos a deleitarnos en el Cristo que mandó a escribir esta carta. Hoy vamos a ver solamente capítulo 1, versículo 1. Vamos a hablar de 3 cosas, ya les dije, de Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Son 3 P, bueno 4 porque Pablo es el protagonista, pero ya ustedes saben que Pablo está ahí. Primero la postura, segundo la posición y tercero el propósito. Repito, primero la postura de Pablo, segundo la posición de Pablo, tercero el propósito de Pablo. Muchos conocen a Pablo, algunos dicen, Pablo es que escribió medio Nuevo Testamento, 13 libros son atribuidos a él. Pablo es el autor más prolífico de la Biblia por mucho. El Nuevo Testamento fue inspirado por Dios, escrito a través de Pablo, dictado por Pablo. Hay una teoría que se llama la inspiración plenaria y verbal. Pero Pablo nació de padres judíos en una ciudad que se llama Tarso. Está al norte oeste, tan al noroeste de Israel como usted pueda ir. Está pegado de Siria. Y en aquel tiempo había unas grandes universidades que estaban en Jerusalén, en Alejandría y en Tarso. Y Pablo nació en la ciudad de Tarso, pero él no se llamaba inicialmente Pablo. Él era un niño de papás judíos que le pusieron un nombre bíblico. Le pusieron un nombre debido a que en la historia de Israel se conoce el primer rey de Israel como Saúl. Y ese fue el nombre que le pusieron al que ahora se llama Pablo. Se llamaba Saulo de Tarso. Y ese era su nombre. Así como Jesús era de Nazaret, Saulo era nacido en Tarso. Y Jerusalén, Alejandría y Tarso eran la Princeton, Harvard y Yale de aquellos tiempos. Eran los 3 lugares más importantes donde había universidades famosas. Tarso era una ciudad académica, tal como hoy en día es Boston. Tarso era un lugar donde la gente venía a aprender, a estudiar. Y Tarso era un lugar donde todos los niños tenían un coeficiente intelectual muy alto. Tan así que Pablo describe su conversión y él habla de su currículum, que él era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Es decir, Pablo tenía un currículum vitae impresionante,
Pero él dice en Filipenses 1, todo esto lo he dejado por basura, con tal de conocer a Cristo. Imagínate que a ti te pidan, o que no tienen que pedírtelo, simplemente tú entiendes la grandeza y la dignidad de Cristo y tú todos tus méritos, todos tus logros, todos tus accomplishments, tú los dejes de lado con tal de conocer a Cristo. No te están pidiendo que dejes a tu familia, no te están pidiendo que renuncies a todo lo que tú tienes o haces, simplemente que consideres a Cristo mejor y superior que todo ello. En el caso de Pablo, la conversión de Pablo fue una cosa tan pero tan dramática, que usted la puede leer en el capítulo 9 del libro de Hechos, cuando él había pedido cartas a los gobernadores de las regiones para matar a todos los de la secta del libro, los de la secta del libro, del camino, esos supuestos cristicos, esos supuestos cristianos que andaban pensando que un tal Jesús era el Mesías que los judíos esperamos. Pablo había pedido cartas a los gobernadores para matar a estos herejes y se las dieron. Se las dieron. Y Pablo mataba cruelmente a nuestros hermanos de la primera iglesia. Ustedes pueden leer en el capítulo, al final del capítulo 7 de Hechos, cómo Pablo le tiraron las ropas a los pies de un tal Esteban que estaba siendo apedreado, el cual fue apenas electo como diácono el capítulo anterior, Hechos 6. Y con una defensa magistral de por qué Esteban hacía lo que hacía, Esteban fue apedreado, desnudado, desgarrado, martirizado y torturado. Y Pablo decía, así es. Pablo consentía, desde el capítulo 8 comienza, al final del 7 diciendo, Hechos 7 diciendo que Pablo consentía en la muerte de Esteban. Y los sacaba de los lugares que se reunían, de las casas por las greñas, los apaleaban, los apedreaban. Y Pablo era el que lideraba toda la masacre contra nuestros hermanos cristianos. No en vano, cuando Pablo quiere unirse a los 12, los 12 dijeron, nosotros sabemos cuál es su estrategia, nos quiere agarrar toditos juntos para matarnos. Pero Pablo ya convertido en el capítulo 9, buscando a más cristianos para matar, él iba a Damasco, porque en Damasco se estaban reuniendo los cristianos. Y ustedes pueden ver en el capítulo 26 de Hechos, como en pleno mediodía, en el desierto camino a Damasco, ya había bastante luz para enceguecer a cualquiera. Pero en pleno mediodía se le aparece una luz tan brillante que lo dejó ciego inmediatamente. Lo tumbó del caballo y no le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué tú estás persiguiendo a esos cristianos que son gente mía? No le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué tú persigues a la iglesia, Saulo? No, le dijo, ¿por qué, Saulo, me persigues a mí? Es decir, que Cristo estaba diciendo que los cristianos son su cuerpo y todo lo que le hagan a uno de ustedes, se lo están haciendo a él. Entonces, en esa conversión dramática, Pablo es llevado a Damasco y fue bautizado por Ananías y ahora es un cristiano, entendió el evangelio y ahora Pablo es uno de los que él juró destruir. Wow. El mismo libro de Hechos describe que Dios quería a Pablo como una herramienta útil para llevar el evangelio a los que no son judíos, a los gentiles. Y aquí se nos dan 3 de las características del ministerio de Pablo. Primero, su postura, siervo. Segundo, su posición, apóstol. Y tercero, su propósito, apartado para el evangelio de Dios. Vamos a ver una por una. Ya le presenté a Pablo. Lo primero es que él se considera siervo de Jesucristo. Y esta palabra siervo para nosotros nos suena así como a esclavo. Pues eso es exactamente lo que quiere decir. Esclavo de Jesucristo. Esta es una palabra griega que se escribe como doulos o doulos.
Esta palabra lo que quiere decir es una persona que tiene un dueño, que tiene un amo. Y en todo este libro, en toda la Biblia, ustedes van a encontrar por qué uno tiene que aceptar a Cristo como Señor. Porque la relación Señor-siervo, amo-esclavo, es lo que quiere decir Pablo cuando él dice, yo soy siervo de Jesucristo. Yo no soy el amo, yo no soy el Señor. Yo tengo la postura inferior a Cristo. Yo no soy el que manda, yo no soy el jefe, yo soy un siervo. ¿Y de quién? De Jesucristo. Yo no me mando a mí mismo, yo hago lo que Cristo me diga. Entonces, esta postura es muy importante que la entendamos porque es exactamente la misma que nosotros deberíamos tener. Nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos. Nosotros somos o esclavos del pecado o esclavos de Cristo. Pero no hay libertad en el mundo espiritual para los que somos criaturas. O somos esclavos del pecado porque nacemos pecadores, o somos esclavos de Cristo porque Él nos ha comprado con sangre. Pero tú no puedes decir, a mí no me manda ni el pecado ni Cristo, yo tengo mi propio negocio. Nadie tiene libertad espiritual si eres hijo de Adán y Eva. Si eres hijo de Adán y Eva, tú naciste pecador. No es que te convertiste en pecador cuando le echaste la culpa a tu hermano de lo que tú habías hecho. O cuando le pegaste a alguien en el kinder. No. Tú le pegaste a alguien en el kinder porque tú naciste pecador. Y eso es lo que Pelayo en el siglo IV peleaba con Agustín diciendo acerca del pecado original. Y algunos piensan que la humanidad, el hombre, no es corrupto sino corruptible. No, es depravado. Depravado no es que eres todo lo malo que puedes ser, sino que no puedes salvarte a ti mismo. Y esto que Pablo confiesa, yo soy siervo de Jesucristo, es la libertad más gloriosa que pueden tener los hijos de Dios. Yo soy esclavo de Jesucristo. Yo no quiero ser libre. Yo quiero ser esclavo del mejor Señor. Pablo dice, yo soy siervo de Jesucristo, y es lo que le invito a todos ustedes también. A lo largo de todo este libro vamos a considerar varias veces una de las exposiciones más magistrales del Evangelio en toda la Biblia. Vengan conmigo al capítulo 3. Capítulo 3, versículo 22. Romanos 3, 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Y esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Es decir, que Pablo dice, yo quiero trabajar para esa compañía. Ese es el empleo perfecto. Yo quiero servir a ese Señor. No hay empleo mejor que trabajar para Cristo, que ser siervo del mejor amo, que ser esclavo sin posibilidad de fianza del mejor amo. ¿No quisieras tú también ser siervo de Cristo? Ser esclavo del Dios perfecto, del Dios bueno. ¿No quisieras tú también que tú no pudieras liberarte de las cadenas que te atan al mejor Señor del mundo? ¿No quisieras tú también echarte una pega de esas que no te puedes liberar para tú no poderte separar del gozo más grande que ha conocido el universo? Eso es lo que dice Pablo. Yo soy siervo de Jesucristo. Y esa es una postura
que todos nosotros tendríamos que tener, pero que no todo el mundo quiere. Les explico por qué. A nadie le gusta ser segundo. La mayoría de nosotros tiene tanto, y sobre todo nosotros los hombres, tiene tanto orgullo como para que digamos, déjame gobernar mi propia vida. Yo soy el capitán de mi barco. No te metas en mi vida. Hay refranes y hay alguna gente que dice, la Biblia dice, vive y deja vivir. Ayúdate que yo te ayudaré. Pero cuando se entiende la postura de siervo, nosotros entendemos que jamás seremos primeros. El primero es Cristo. Y segundo, y tercero, y cuarto, y quinto, yo. Pero primero siempre Cristo. Segundo, mi familia, mi iglesia, mis hijos, mi esposa, mi trabajo. Pero todo lo que implique la palabra yo va segundo. Primero, Dios. ¿Esa es una realidad en tu vida? ¿O tú quieres ser el capitán de tu propio barco, como el poema de Mandela? ¿Tú piensas que tú eres capaz de tomar todas las decisiones acertadas en tu vida? ¿Tú confías en tu conocimiento o en el omnisciente? Entonces, ¿cómo está tu postura la postura de tu corazón? ¿Tú consideras que tú eres siervo o tú eres Señor? ¿Tú eres el Señor de tu propia vida? ¿Tú eres capaz de tomar todas las decisiones, o no todas, algunas decisiones en tu vida sin consultar al Señor? A la luz de su palabra o bajo el consejo de algunos hermanos sabios. ¿Tú consideras que tú eres un siervo de Jesucristo, una sierva de Jesucristo? Es mucho para reflexionar, porque Pablo, en el capítulo 12 de 2 de Corintios, ustedes ven que Pablo es un tipo que fue llevado al tercer cielo, y por la grandeza de las revelaciones que le fueron dadas a él, el mismo Dios le puso un enviado de Satanás que lo abofeteara para que no se enaltezca mucho. Pablo, que era un tipo que era mucho más preparado que tú y yo, preparado en la Universidad de Tarso, en la Universidad en Jerusalén a los pies de Gamaliel, un tipo tan increíblemente preparado, y 1 Corintios dice que él era digno de ser llamado en este sagrado ministerio, pero aún así él se considera de los pecadores el mayor de todos. ¿Quiénes somos nosotros para considerarnos que somos o libres de Cristo o mayores que Cristo para no ser siervos de Él? ¿Cuál es la postura de nuestro corazón? ¿No te parece que hay mucho que pensar? ¿Quién gobierna tu vida? ¿A qué Señor le rindes cuenta? Segundo, ya vimos la postura de siervo de Pablo, pero ahora Pablo tiene una posición, un título que le fue dado, un trabajo, una reputación, un llamamiento, lo llaman algunos. Pablo fue llamado a ser apóstol. Noten con mucho detalle que la palabra apóstol en este versículo está con A minúscula, porque hay apóstoles con A mayúscula. Los apóstoles con A mayúscula son aquellos 12 hombres iniciales que Cristo seleccionó de entre los muchos discípulos. Cristo llamó a fulano, a fulano, a fulano, a fulano para ser sus apóstoles con A mayúscula. Y Cristo los nombró y les dio una autoridad especial que no tenemos tiempo para abordar ahora mismo, pero si ustedes piensan, por ejemplo, en el número, ¿por qué 12? Tiene razones impresionantes, más allá de una simple casualidad. Bueno, primero que había 12 hijos de Jacob, había 12 tribus nombradas después de los hijos de Jacob, había 12 profetas en el Antiguo Testamento, había 12 tribus, y había una necesidad de que cada tribu tuviera su líder. Entonces, Jesús nombra a 12,
Y en Mateo 19, 18 se nos dice que en el cielo habrá un trono para cada apóstol para juzgar a cada una de las 12 tribus de Israel. Es decir, que los patriarcas no agarraron trono en el cielo, pero estos 12 hombres sencillos, pescadores, llamados por Jesús, el Señor, pues tendrán un trono en el cielo para juzgar. ¿Y saben qué? Judas no va a estar ahí. Pero en el último minuto, cuando Judas renunció y negó a Jesús, se ahorcó y no se arrepintió, nombraron a un tal Matías. Y Matías le van a dar un trono. Pero a Pablo no. Pablo no va a tener un trono. Y por eso Pablo no se cree grande. Dice, Pablo va a estar entre nosotros, aquí en las gradas, con el trono del Señor grande en el medio y toda la multitud de Apocalipsis 7:9, todas las lenguas, tribus, naciones y todos los convertidos de la India, todos los convertidos de la China, todos los aborígenes, todos los rusos, todos los argentinos, todas las nacionalidades, los grupos étnicos van a estar representados ahí. Y esa gente alabando al Señor. Y muy posiblemente tú te consigas a Pablo al lado tuyo porque él no le salió trono. Y este hombre dice, yo soy un apóstol, pero con A minúscula. Porque él no es apóstol como los 12. Pablo dice en 1 de Timoteo que él ha trabajado más que todos los superapóstoles esos. Pablo ha trabajado más, ha ganado más almas. Pablo es el misionero y el fundador de iglesia más grande que ha conocido la humanidad. Pablo es el apóstol que ha escrito más libros apostólicos, que ha puesto más fundamento a la iglesia del Señor para que sobre ese fundamento se edifique la iglesia. Pero no le salió trono. No le toca. Y nosotros debemos mucho a lo que el Señor ha hecho a través de Pablo. Por eso él dice, yo soy llamado a ser apóstol. En 1 Corintios 9, Pablo defiende su apostolado. Y él dice que yo también tengo derechos sobre las iglesias. Pero yo no voy a usar esos derechos para reclamarlos, para que ustedes me den una posición más grande que la que debo de tener. Porque yo, dice Pablo, perseguí a la iglesia del Señor. Yo maté a muchos de los que voy a ver en el cielo. ¿Se están dando cuenta del corazón de este hombre? Que el Señor mismo lo humilló y lo tuvo que tumbar del caballo y lo tuvo que derrumbar del ego y de la academia y de la cabezota que tenía. Nunca Pablo olvidó que él había asesinado a muchos de los hijos de Cristo. Y a mí como un abortivo, el Señor me puso como apóstol. Pero este apóstol, esa palabra quiere decir enviado, comisionado. Esta palabra hoy en día es mal usada por unos supuestos apóstoles. Esta es la mala interpretación y esta es la buena interpretación. Hoy en día la mala interpretación, algunos piensan que son apóstoles porque quieren argumentar jerarquía. Y apóstol como que significa pastor de naciones. Hoy en día mal interpretado, pastor de regiones o pastor de pastores. Yo tengo un grupo de 12, entonces yo soy el apóstol de estos 12. Y gente que tú sabes que ni no han leído la Biblia nunca, se autodeclaran apóstolas también. Y de la noche a la mañana ya no son siervos, sino que ahora son apóstoles. Y con A mayúscula. Esta mala interpretación, cada vez que usted vea algún lugar que dice apóstol fulano de tal, o un evento, o una iglesia, un flyer, un post que diga apóstol fulano de tal, dele por ahí. Siga para adelante, no se pare ahí. Dele que no viene carro. No se pare ahí, no se pare ahí. Siga. Ore por ellos y Señor, ayúdalo. La buena interpretación es que hoy en día hay gente que se considera apóstol y no se llama apóstol, sino misioneros.
Usted tiene hermanos que han sido enviados. Tengo amigos en casi cada país del mundo que han sido enviados por sus iglesias locales a predicar el evangelio donde Jesucristo no es nombrado. A predicar el evangelio donde cuando tú hablas de Cristo, inmediatamente tú tienes una espada en tu cuello. Ellos han sido enviados a perder su vida por aquello que nosotros consideramos normal aquí. Cuando tú vas en el metro en esta ciudad, tú puedes entregarle un tratado o puedes hablar con alguien acerca de un tal Cristo. Puedes hablarle de Jesús a alguien, pero hay otros lugares en el mundo donde tú puedes literalmente perder tu cabeza si tú vienes a las aguas del bautismo. Si te consiguen con una Biblia en tus manos, o si tú logras convertir o evangelizar a una persona quien se convierte al evangelio, pues tu vida está en riesgo de muerte. Ese es un apóstol con A minúscula, una persona que ha entendido un llamado particular de Dios a ser comisionado, enviado a llevar el evangelio. Había en el mar Mediterráneo, todavía hay, se llama botes apostólicos, unos barcos, que son los barcos que son como taxis. Tú puedes contratar a un barco para que lleve una mercancía, es decir, en inglés se diría un cargo ship. Un bote que te ayuda a llevar una paleta de este lado a este lado. Es un bote apostólico, porque es un bote que tú puedes alquilar, enviar de este lado a este lado. Es un bote apostólico, esa palabra se usa para enviar. Cada vez que usted pone un sobre, una estampilla, usted está apostolando ese sobre. Usted lo envía, ese verbo tiene que ver con enviar. Y Pablo está diciendo que él fue llamado a ser apóstol. Dense cuenta de la voz pasiva de este versículo, de esta frase. Yo mismo no me llamé, yo mismo no me nombré, yo mismo no me autoproclamé a ser apóstol, dice Pablo. Yo fui llamado. Es una voz pasiva. Yo fui llamado a ser apóstol. Yo no busqué esto. Yo no me considero un pastor de pastores o un pastor de regiones. Yo soy el pastor de toda la Asia Menor. No. Pablo fue llamado. Y esto tiene que ver con nombramiento de parte del Señor. Con una invitación, con un requerimiento de parte del amo. Las mamás que están acá, ustedes pueden decirle a sus hijos, tú puedes ir por favor a la esquina y compra 2 refrescos. ¿Por qué? Porque se espera que los hijos obedezcan a las mamás. Y algunos esposos también. Se espera que la relación de autoridad haya obediencia del subordinado. Entonces, cuando el amo llama, el siervo obedece. Cuando el amo necesita del esclavo, lo comisiona, lo envía. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Yo no me mando, yo no me puse aquí solo. Fue Dios que me puso en esto. Fue el Padre que me puso en esto. ¿A qué te ha llamado Dios a ti? ¿A qué te ha llamado Dios a ti? ¿Sabe qué? Pastor Miguel Núñez dice, Dios no bendice vagos. Dios no bendice vagos. Dios no va a llamar a nadie para tenerlo ahí sentado sin hacer nada. Dios no bendice vagos. A todos nosotros que somos siervos de Jesucristo, Él nos ha llamado a hacer algo. A ir a alguien. A anunciarle el evangelio a alguien. A ocupar una
posición o una función especial en el reino que en la mayoría de las veces está encompasada, compuesta dentro de lo que nosotros llamamos la familia de la iglesia. No el edificio físico que llamamos iglesia. La mayoría de las veces, cada uno de nosotros ha sido llamado a ejecutar una función en la iglesia. Algunos a abrir la puerta, algunos a ordenar las sillas, algunos a aconsejar, algunas hermanas a visitar a Rosa en su tiempo de convalecencia, algunas hermanas a ayudar a Nicole a que camine otra vez. Algunos son llamados a simplemente ayudar a que otro haga lo que tiene que hacer. Algunos otros son llamados a dar advertencias, exhortaciones, consejos. Algunos de diferente función. Vamos a ver en el capítulo 12 de este mismo libro cuántas funciones diferentes hay en el reino de Dios. Pero ¿a qué te ha llamado Dios a ti? A lo mínimo que te ha llamado es amarle a Él. Amarle, a obedecerle, a servirle. Puede que el hermano de al lado no sea tan agradable. Puede que algunos en la iglesia pues te vean feo o no y te vean. Pero eso no desmerita tu llamado a amar a Cristo. Pastor amigo, dice que se llama Juan Sánchez. Él dice que nosotros tenemos que amar la iglesia que tenemos y no idolatrar la iglesia que queremos. Somos llamados a amar la iglesia que tenemos. El Señor nos ha dado. Y no odiar al hermano por quien también Cristo murió, dice el capítulo 13. Entonces, ¿a qué te ha llamado Dios a ti? Pues déjame decirte también que muy probablemente a ti Dios también te ha llamado a ser un enviado de Cristo. Si tú eres su siervo, si tú eres su sierva, pues Dios también te ha llamado a ser apóstol de Jesucristo, en el sentido de llevar su palabra a los que no lo conocen. ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste de Cristo a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que en vez de hablar del clima o el fútbol, tú le dijiste a la gente: ayer estuve en la iglesia y qué lindo fue? ¿Qué tan normal es para ti hablar cuando te pregunten cómo tuvo tu fin de semana? ¿Qué tan fácil es decir: no, fui al parque, preparamos comida en la casa y pasamos buen tiempo en la familia? Pero no se te ocurre mencionar lo normal que para cada cristiano es el lunes decirle a sus amigos incrédulos: fui a la iglesia, estuve con la iglesia, alabé al Señor. Algunos de nosotros nos escudamos detrás de la iglesia para invitar a nuestros amigos de lunes a viernes a que vayan a la iglesia porque no nos gusta hablarles de lunes a viernes. Eso no es evangelizar. Está bien que los inviten, no estoy en contra de que los inviten, buenísimo, tráiganlos. Pero no se escude detrás de una invitación a la iglesia para dejarles de hablar del Cristo que te salvó a ti. Entonces, ¿a qué te ha llamado Cristo a ti? ¿Estás amando a Cristo por sobre todo y todos? ¿Te estás deleitando con el gozo eterno aunque las noticias sean malas? Ánimo, hermano, ánimo, hermana. Tú eres un siervo de Jesucristo, tú eres una sierva de Jesucristo. Pero si a ti no te ha llamado a hacer nada en la iglesia, si tú no has sentido el llamado de Dios, pues en el nombre de Jesús yo te llamo hoy a que tú vengas a Él. Él te está llamando para que tú seas su hijo, su hija. Si tú estás aquí es porque tú lo estás buscando y has oído o has sentido la voz de Dios que te está llamando a conocerle más. Y el llamado inicial de Dios es a la salvación. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús tu amo? ¿Eres tú un esclavo de Cristo? ¿Te has sometido tú al señorío amoroso del único que te puede llevar al cielo? ¿Del único que te puede salvar? ¿Te has sometido tú al señorío amoroso del creador del universo? No hay privilegio más grande, no hay libertad mayor
que ser esclavo de Jesucristo. Así que si tú no eres su siervo, su hijo, ven a Él. Ven a Él. No tardes más. No le des muchas vueltas al asunto. No le busques la quinta pata al gato. No solamente porque te conviene para que te lleve al cielo, sino porque no hay nada mejor que estar a los pies de Cristo. No hay nada mejor. Tú puedes, si quieres, confiar en mí, confía en el que te invitó, confía en los viejos, confía en los jóvenes que se deleitan en Cristo, pero puedes comprobarlo por ti mismo, que no hay nada mejor que ser llamado por Dios su hijo. Si tú no estás seguro de que eres su hijo o su hija, confía en Él, confía en Él. Ese crucificado que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, ese que pagó por tus pecados, ese que narra el libro, ese que es protagonista no solamente de esta carta, sino de toda la Biblia, ese que murió en la cruz y al tercer día resucitó, te llama, te ordena, te exige. Pon tu fe en Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. No hay esperanza fuera de Cristo. Y si Él te ha llamado a ser su hijo, tú estás en un buen lugar y en un buen momento para que tú pongas tu confianza, tu fe en Él y en Él solamente. Y ahí estarás seguro, seguro, seguro de que si te toca esta tarde partir de este mundo, pues mañana desayunarías en el cielo. Tercero, ya vimos la postura y la posición de Pablo. Terminaremos con el propósito de Pablo. ¿Cuál es el propósito de Pablo? El propósito que le cambió su reputación es que él fue apartado para el Evangelio de Dios. ¿Qué es el ser apartado y qué es el Evangelio de Dios? Bueno, apartado es exactamente la misma palabra para santo. Cuando una persona es santa, o es, mejor dicho, santificado, es apartado del montón, apartado, seleccionado para uso exclusivo de Dios. Es un sinónimo de la palabra consagrar. De lo vulgar, de lo mundano, hago algo sagrado. Es seleccionado para uso exclusivo de Dios. Es apartado. Entonces, no se puede conocer a Dios y seguir siendo el mismo sinvergüenza de toda la vida. O peor aún, no se puede ser apartado. No se puede conocer a Dios y seguir siendo la misma persona. Entonces Dios no te ha cambiado, no te ha transformado, no te ha regenerado. Tus afectos siguen iguales. Si ahora tienes un nuevo Señor. Cuando a Pablo lo apartaron para uso exclusivo de Dios, lo que quiere decir esta frase es que él ya no tenía otra cosa que hacer sino servir a Cristo. Y para ustedes dirán, bueno, porque Pablo era muy fácil, él vivía en el siglo I y allá había una economía más estable. Él no tenía que trabajar como yo, de 8 a 6. Pues sí, Pablo hacía tiendas, vendía carpas después de su conversión. Antes de su conversión tenía una subvención por el fariseísmo, pero cuando fue convertido, entonces le dijeron, entonces ahora no te vamos a pagar más. Y en ese momento empezó a trabajar con sus manos y a vender tiendas. Pero cada uno de nosotros tiene su trabajo particular. Ninguno de nosotros servimos al Señor y nos pagan por eso. O ninguno de nosotros le cae dinero en la cuenta corriente sin hacer mucho. Todos nosotros tenemos que sudar cada dólar, ¿cierto? Es más, algunos de nosotros trabajamos más de 40 horas a la semana. Algunos tienen más de 2 empleos y hasta 3 algunos. ¿Cómo pudiéramos entonces predicar a Cristo en el trabajo que nos lo prohíben hacer proselitismo? ¿Cómo puedo vivir mi vida cristiana si yo no he sido apartado para predicar el Evangelio? Hermano, hermana, déjame contarte brevemente la historia del zapatero de Lutero. ¿Te han encontrado en la historia del zapatero de Lutero? Lutero, en el siglo XVI, estaba predicando uno de sus famosos sermones y él estaba hablando de la diferencia entre lo sagrado y lo secular.
Él estaba hablando de que el trabajo sagrado es tan importante como el trabajo secular. Que no porque el pastor tenga un trabajo sagrado es más importante que un panadero, que un abogado, que un maestro, un doctor, un ingeniero o un trabajador de Uber. Bueno, eso no lo digo Lutero, eso lo estoy agregando yo. No había Uber en aquellos días. Entonces Lutero estaba hablando de la diferencia de lo sagrado con lo secular. Y al final del servicio se le acerca un zapatero muy humilde y le pregunta: el señor Lutero, yo entiendo lo sagrado y lo secular, yo entiendo lo importante que es llevar el evangelio, yo entiendo que es dedicar su vida para predicar el evangelio, pero yo lo que soy zapatero. ¿Cómo puedo yo predicar el evangelio siendo zapatero? ¿Cómo puedo yo ser apartado para el evangelio siendo zapatero? Y su Lutero le dijo: haz buenos zapatos de buena calidad para la gloria de Dios y compártele el evangelio a los que tú les vendes los zapatos. Y eso es para ti también, hermano, hermana. Independientemente de tu empleo. Tú no puedes dejar de trabajar, pero tampoco debieras dejar de predicar el evangelio. Y no digas como Miguel de Unamuno, que yo predico el evangelio con mi conducta y cuando hace falta uso palabras. No. El evangelio es la proclamación de las buenas noticias de salvación, de lo que ha hecho Cristo, no solamente en tu vida, sino en la historia y en la escritura. ¿Qué ha hecho Cristo por ti? Háblaselo a otras personas. Cuando tú ibas derechito al infierno, Cristo interrumpió tu trayectoria y te rescató del lodo, del fondo, y te sacó de ahí para darte un significado, una importancia y un propósito, para amarte, para salvarte. Háblale de eso a las personas. Tú posiblemente no tengas todas las respuestas y te dé temor compartir el evangelio. Pero no hay por qué tener todas las respuestas. Tú simplemente puedes decirle: no sé, déjame llamar al pastor Juan. No sé. Decir no sé no es pecado. No tiene por qué tener todas las respuestas. Simplemente puedes hablarle a la gente y decirle: mira, yo no sé. Lo que sí sé es que Cristo es un Salvador y tiene poder para salvarte a ti tanto como me salvó a mí. El mismo paralítico que fue salvado, que fue sanado, yo no sé cómo se llama. Ese fue el ciego, perdón. Yo no sé cómo se llama. Yo lo que sé es que antes yo era ciego y ahora puedo ver. Ese es el nombre de esta iglesia. Sublime Gracia se llama porque un tal John Newton dijo que sublime gracias del Señor que a un infeliz salvó. Yo era ciego y ahora puedo ver. Y eso por causa de Cristo. Tú puedes hacer eso también en tu 9 a 5, en tu 8 a 6, en la hora que tú trabajes. Tú puedes compartir versículos con tus compañeros vía WhatsApp. Tú puedes invitar a tus amigos a un café. Tú puedes invitar a cualquiera de la iglesia a comerse una arepa, una pupusa, una baleada para hablar de Cristo. Tú puedes hablar de Cristo en tu mesa, en tu casa. Y así tú también serás un siervo de Cristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Ese es un mundo de malas noticias, ¿saben? Este es un mundo de malas noticias. Los periódicos, los canales de televisión le sacan provecho económico a las malas noticias. Háganlo por experimento, háganlo de prueba. Busquen un periódico o un canal de noticias y consigan con microscopio una buena noticia. ¿Saben? Pero nosotros somos portadores no solamente de buenas noticias, nosotros somos portadores de las mejores noticias. Y eso es exactamente lo que quiere decir esa palabra buenas, ángel, que es el mensajero. Ángel, ángelos, evangelio, lo que quiere decir son las buenas noticias. ¿Las buenas noticias de qué? Pues las buenas noticias porque hay muchas malas noticias. La mala noticia es que tú naciste pecador y vas rumbo al infierno. Es una tremenda mala noticia. Y peor aún, estamos condenados. Ya por nacer, nacimos pecadores.
Y tenemos tanto pecado como necesario nacer para merecer la muerte. Por culpa de Adán y Eva. Algún día, si usted lo ve, agárralo por el cuello, no hay problema. Ya en ese momento no será pecado. Pero porque Adán y Eva pecaron, dice en el capítulo 5, por el pecado de un hombre entró el pecado a toda la humanidad. En el capítulo 3 de Génesis se narra la caída y en el capítulo 4 se narra la consecuencia de que los hijos de Adán y Eva se mataron unos a otros. Y si tú eres hijo de Adán y Eva, si tú tienes 23 pares de cromosomas, si tú respiras, tú también portas el pecado por culpa de Adán y Eva. Y esas son tremendas malas noticias, ¿cierto? ¿Quién quiere vivir en un mar de malas noticias? Nadie. La semana pasada algunos de nosotros recibimos una noticia que nos dolió muy duro, muy duro. Un pastor amigo falleció en un accidente aéreo. Un pastor muy querido para nosotros. Estuvo aquí con nosotros en el 2º aniversario de la iglesia. Pastor que mucha gente quería, amigo de años, muy influyente. Malas noticias por aquí, malas noticias por allá, enfermedades, COVID, tragedia, pandemia, falta de dinero, hijos desobedientes, esposos infieles. Usted nombre la suya. Pero es un mar de malas noticias. Pero Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios, puede decirle a cualquiera que sufre, llora por una mala noticia, hay esperanza en Cristo. El evangelio no es la solución a todos los problemas, es la solución a tu mayor problema, que es el pecado. Y te pone en una justa postura, posición y propósito delante de Dios. Si tú conoces a Cristo, háblale de Él a otras personas. Háblale el evangelio, vive el evangelio, entiende el evangelio, usa cualquier ilustración en tu vida para ilustrar el evangelio a otras personas. Y por último, hermanos, ya vimos la postura, la posición y el propósito de Pablo. Yo no puedo dejarlos a ustedes irse de aquí pensando, con que ustedes estén pensando que este libro se trata de Pablo. El primer versículo habla, yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. Y todo el libro no se trata de Pablo. Pablo es simplemente el que recibió para dictar la carta. Pero este libro se trata de Cristo. Cristo también fue siervo de su papá. Fue siervo de Dios. Él mismo se llamó el Hijo del Hombre. Cristo también fue llamado a ser apóstol. En Hebreos 13 narra a Cristo como el apóstol de nuestras vidas. Y Cristo también fue apartado para el evangelio de Dios. Cristo hizo no solamente la postura de siervo, que siendo Dios vino a ponerse en un pesebre, vino a dormir en camas prestadas, en camas de paja, vino a caminar con sandalias rotas, vino a vestirse de túnicas rotas. Cristo también fue un siervo para todos nosotros y se humilló. Filipenses 2 dice que Él, estando en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo y estando en la condición de hombre, vio una muerte de cruz y resucitó al tercer día. Y Dios así le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante Él toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No el siervo, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo en el capítulo 53 de Isaías también es el siervo sufriente. Cristo es el siervo de Dios que se humilló para que ahora nosotros también podamos ser llamados sus hermanos. Cristo también es el apóstol de nuestras vidas. Cristo también es el enviado, el comisionado del Padre para morir en la cruz, Cordero perfecto, para que podamos tener vida en Cristo. Cristo también es el comisionado para cumplir la ley del capítulo 7,
Cristo también es el único que cumplió la ley y nosotros a través de Él podemos entrar al cielo. Cristo también es el comisionado, el apóstol, para que nosotros podamos en Él tener vida eterna. Cristo también fue apartado. Cristo también fue apartado para el Evangelio de Dios, para dar a conocer las nuevas. Cuando Él leyó en la sinagoga, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Yo he sido enviado para declarar libertad a los cautivos y devolverle la vista a los ciegos. Cristo también fue apartado para el Evangelio de Dios y es el mismo Cristo que predicó Pablo en el siglo I y ustedes están oyendo en esta serie de Romanos en el siglo XXI. Es a Cristo quien debemos amar. Es Cristo el diamante de la Biblia que protege el anillo de oro. Lo más valioso no es el anillo, sino el diamante. Por eso es que nosotros debemos buscar a Cristo, ser siervos de Cristo y tener la postura de siervos, ser apóstoles de Cristo y ser llamados a enviar las buenas nuevas a todo el que te conozca y ser apartados para el Evangelio de Dios y llevar las buenas noticias que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Y por eso les escribe Pablo acerca del Hijo, nuestro Señor, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de Santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Ese es el Cristo que vamos a ver durante todo este año. Ese es el Cristo en el que tú debes confiar para vida eterna y santificación de tu vida. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de considerar a Cristo, por el ejemplo de Pablo. Y nosotros acá, Señor, rogamos que por todo este año y medio y por esta próxima semana también consideremos a Cristo, el Señor de nuestras vidas. Permítenos, Señor, como Pablo, tener una postura de siervo, un llamado apostólico y apartados para predicar tu evangelio en donde quiera que estemos. Rogamos, Señor, que tu bendición pula nuestras vidas, que nos ayudes a ser portadores eficaces de tu palabra y que nos permita, Señor, conocer a Cristo crucificado y resucitado, y que nos permita, Señor, suficiente gracia para regalar a todos aquellos que tú nos rodees, y que nos permita, Señor, bendiciones, y que nos permita también, Padre, conocer a Cristo un poquito más cada día. Rogamos, Señor, que tú uses esta palabra, que tú la siembres en los corazones y hagas germinar frutos de vida eterna, y que al salir de aquí podamos saludarnos como siervos de Cristo, como llamados apostólicos y apartados para hacer usados por ti, que tú eres nuestro Señor. Si hay alguien aquí, Señor, que duda, rogamos que hoy sea el día que le convenzas de su necesidad de ti. Pero si hay alguien que se deleita en ti, anímalo, Señor, abrázalo y dale cada día más de ti. A ti la gloria y el honor, en el nombre de Jesús. Amén.